Bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También, queridos amigos y amigas de Capricornio, si quisieran participar por una lectura de tarot conmigo, para participar en el sorteo solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los mismos comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones, que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? También, Capricornio, tengo hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo. Así que si te gustaría adquirir una lectura, te invito a que entres a mi sitio web o a mi tienda de Etsy. Puedes encontrar toda la información aquí abajito en la descripción de este video. Y también hay hasta un 70% de descuento en algunos productos y servicios. Así que no te olvides de aprovechar los descuentos de verano que tenemos para ti. Capri, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir. ¿Ok? Puede ser un mensaje para otra persona, puede ser una lectura espejo también, ¿vale? Tenemos la carta del carro en un inicio. Esta carta del carro está al reverso. Generalmente nos indica mucha acción o falta de acción. Siento que hay alguna especie de estancamiento. Es importante no forzar las cosas a que sean de una determinada forma o llegar hacia cierto resultado. Ojo ahí con la rutina en particular. Puede ser que también la relación pueda estar afectada por distancia y tenemos que mirar para dónde va esta relación, ¿no? Tenemos que mirar esta conexión, qué proyección tiene también, ¿ok? Vamos a ver un poco más tu energía, Capri. Tú tienes un 4 de bastos al reverso y un 5 de espadas. Siento que quizá también tenías proyección con esta persona y sientes que se te está viendo arruinada por alguna u otra forma. Esto puede tener que ver con discusiones o malos entendidos. Con este 4 de bastos vemos demoras, atrasos también. Nos habla mucho esta conexión de la mirada hacia el futuro. Es como que eso se haya perdido. Es como si la proyección de la conexión se haya perdido de alguna forma u otra. Puede estar habiendo falta de compromiso también. ¡Ojo! Tu persona quiere algo contigo. Quizá las dudas las estás teniendo tú. También puede ser una lectura espejo, Capricornio. Como siempre, tómalo como resuena. Porque la energía de tu persona especial es un caballero de copas. Y si es que están en distancia, esta persona está dispuesta a recorrer la distancia por ti. Viene a ofrecer esa copa de amor hacia ti. Se mueve un poco lento, pero seguro. Y quizás eso es lo que nos trae ciertas dudas. Vemos que quizás no hay mucho movimiento en la conexión. Tenemos acá un 7 de espadas. Siento que esto tiene que ver con problemas también un poco de comunicación, malos entendidos. Es importante acá seguir trabajando en la confianza, especialmente si es que estás teniendo problemas o sientes que tu persona está siendo deshonesto o deshonesta contigo. Por lo menos ahora no lo veo, no lo estamos viendo en estas cartas. Vamos a sacar algunas cartas más para revisar eso. Siento que sus sentimientos hacia ti son sinceros y esto pueden ser preocupaciones, ¿no?, que vienen desde malos entendidos, más allá de que sea lo que realmente está pasando. Siento que quizá algunos de ustedes se puedan estar preguntando si su persona los puede estar engañando con otra persona o no. Por lo menos por ahora no vemos que así sea el caso, ¿ok? Yo lo veo comprometido, comprometida con el amor hacia ti. También al final de la lectura tenemos un paje de pentáculos al reverso. Nuevamente estas cartas nos hablan de cierta preocupación acerca de comportamientos deshonestos en la pareja y
esto te puede estar generando bastante ansiedad. Entonces, si es que tienes esa ansiedad, queremos un poco calmar estas dudas que puedas estar teniendo. Yo siempre le voy a insistir, cariño, en la conversación, ¿no? La confianza también en la pareja son cruciales. Y si es que no tenemos ninguna de esas dos opciones, tener ambas es importante, ¿no? Luego, luego podemos echar a perder una relación por dudas o por inseguridades nuestras, por ejemplo, o por el miedo que esta persona me pueda estar engañando, y muchas veces no es así. Son dudas más personales o son suposiciones más de lo que tienen que ver con los hechos en particular. Sí siento que faltan algunas conversaciones aquí, y siento que esto también te trae mucha inestabilidad, por lo tanto queremos confirmar también las energías de tu persona especial, ¿no? Ok, quizás las dudas que has tenido vienen porque quizás sentiste que esta persona no está poniendo el suficiente esfuerzo en la conexión. Sin embargo, el cariño, si es sincero, tenemos un 10 de espadas al reverso. Esta persona, siento que también como que reconoce que la relación requiere de bastante trabajo. También siento que se está haciendo ciertos replanteamientos acerca de la conexión. Es importante también que se le pueda dedicar tiempo a la pareja. Siento que quizá esta persona no ha invertido el suficiente tiempo en ustedes y sea eso lo que te está generando dudas. Sin embargo, tu persona está muy feliz contigo. Yo sí veo mucho cariño. Tenemos la carta del sol, la carta del mundo, el caballero de copas, que son buenos augurios, pero quizá también ciertos factores económicos o temas de trabajo les pueden resultar como especies de impedimentos. Vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber, guías espirituales, ¿qué tiene que decirnos este paje de pentáculos al final de esta lectura? Ok. Conéctate con tu intuición, Capri. Ok. Qué curioso. ¿Qué es lo que siento acá? Es que no logramos trabajar estas dudas, soltar esa ansiedad. Esta relación puede terminar, no para mal, pero el potencial está ahí. Entonces que cuidemos un poquitito eso, ese desbalance. Claro, es importante que cada persona ponga el 50 y 50 de esfuerzo en la conexión. Y si es que tú sientes que no es así, por más que esta persona te quiera y aún así te sientes incómodo, incómoda, está bien que esta no sea la conexión para ti, ¿no? Como nos dijo el carro al principio, no tenemos que forzar esto. Esa es la recomendación del carro. No forzarlo. No forzarlo para que sea de determinada forma. O aceptamos el amor de esta persona tal cual es, o no, o no, y nos cambiamos de lugar, ¿no? No podemos cambiar a la persona ni su forma de hacer las cosas. Ahora, veo muchas señales de ruptura, siento que esto va a depender de cómo se mantenga la energía. Si es que mantenemos la energía tal cual como está, ¿no? Efectivamente, lo que se huele, ¿no? Es el final de la conexión. Yo sí siento que no necesariamente tiene que ser así, se puede transformar porque sigue habiendo potencial aquí, ¿no? Pero es importante poder soltar esa confusión, conectarte con tu guía espiritual, conectarte con tu intuición, porque esta persona tampoco lo veo o la veo queriendo soltarte. No quiere soltar esta conexión, pero sí siento que quizá se le está exigiendo un poco más de lo que puede dar o de lo que siente que te puede dar. No sé si me explico con eso. O sea, si es que no se está entregando plenamente, simplemente porque no puede, no por falta de cariño. Y espero que eso nos vaya quedando un poco más claro durante esta lectura. Vamos a mirar un poco más. Ok, muy pronto. Nuevo amor, amor no requerido, y tenemos la carta de la decepción.
Y vale la pena esperar por esto. Ok. Tenemos la carta de muy pronto. Esta carta nos dice, decide claramente qué es lo que deseas para que venga a ti. Es importante sacarnos estas máscaras de la decepción. ¿Ok? Esto significa demostrar nuestros sentimientos auténticos. ¿Ok? También puede causarte confusión de que haya entrado alguna nueva energía en la conexión y sentimos que esta persona no nos quiere o no nos desea. Pero como les digo, las cartas nos indican otra cosa, entonces siento que esto tiene que ver con una ilusión más que lo que tiene que ver con lo que realmente siente esta persona especial. Y nos dice, vale la pena esperar por esta persona o en el fondo trabajar con en esta conexión, pero para poder hacerlo es importante que cada uno de ustedes se pueda mostrar tal cual como son, ¿ok? Quizá para ustedes, algunos de ustedes ha aparecido una nueva persona que les llame un poco la atención y decimos, pero bueno, es que acá donde estoy, ¿no? Me siento que mi amor no ha sido requerido o que yo a esta persona no le intereso, etcétera, pero vemos que no necesariamente están así. Las cartas nos dicen, vale la pena esperar por esta persona. Yo quiero mirar un poco más porque siempre me gusta, ¿no? Me gusta darle la lectura lo más profundo posible. También quédense porque vamos a estar viendo si es que después de todo se sigue recomendando esta conexión, si es que es viable, y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. ¿Ok? Bien, nos dicen entrégate a la divinidad, entrégate como a la voluntad divina, te están ayudando durante este proceso. También te dice, tu compromiso está siendo testeado, sea como sea que eso te llegue. Quizás las emociones son muy intensas durante este periodo, pero podemos esperar un cambio poderoso, un cambio profundo. Pero también ajustes son requeridos. Hay algo acá que tengo que transformar. Te dice la suerte está de tu lado. ¿Ok? Pero siento que cambios tienen que ver con aclarar ciertas cosas, ¿no? Aclarar esas dudas que tenemos, aclarar esos sentimientos que podemos estar teniendo que no son muy positivos y poder diferenciar entre las películas, ¿no? Que me puedo estar pasando, las suposiciones que puedo estar haciendo versus lo que es la realidad, ¿no? Es como que siento que esta lectura te pide que puedas confirmar realmente eso que sientes intuitivo, o si es que viene de tu intuición, o si es que viene desde el ego, desde los miedos, desde las inseguridades, en vez de algo concreto, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber, por favor, si es que esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Capricornio. ¿Es esta conexión recomendable para nuestros amigos y amigas de Capri? Mira, nos dice que sí. Si es que tú así lo crees. Te dice escucha tu intuición y también nos dice el reconsiderar. Y me indican intuitivamente que esto tiene que ver con poder visualizar o diferenciar apropiadamente entre lo que son mis suposiciones y lo que es mi intuición, lo que son las suposiciones de la mente, ¿no? De las dudas del ego o desde la intuición, desde mi yo superior. Y también te llama a confiar esta lectura. Si es que tú tienes dudas de que tu persona te esté engañando, yo por lo menos todavía no hemos visto otra energía o que tu persona esté mostrando desinterés, siento o no se esté invirtiendo tanto en la relación, no siento que tenga que ver con falta de cariño a ti o porque esté entregando su energía a otra persona, sino que tiene bastantes cosas con las que lidiar en este momento, especialmente con lo que tiene que ver como con el dinero y la carrera. Espero que esta lectura esté resonando contigo. Me suena que es una lectura bastante específica. También quizás no va a resonar con todo el mundo, así que cuéntame en los comentarios qué te está pareciendo, si es que te hace sentido, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Pero sí, para poder rescatar esta conexión, yo siento que se necesita trabajar esta conexión de otra forma. No podemos dejar las cosas como están.
Ok, mira, sí, ha habido inestabilidad en el pasado en tu persona especial como ese vaivén, ¿no? Pero con la carta del juicio, el 8 de pentáculos, la carta de la fuerza, siento que esta persona está trabajando en eso, quiere unión más fuerte, reconciliación contigo, es como que la vida le está haciendo ese llamado de atención de, bueno, que también su carrera es importante, pero que también tiene que trabajar en esto. Y con la carta de la fuerza nos dice principalmente que es algo que se trabaja en el tiempo y que puede haber apoyo mutuo, tolerancia y comprensión. Esos son conceptos que les pueden ayudar. Paciencia también y equilibrio para encaminar bien las cosas en esta situación, ¿no? Entonces quizás no vemos una siguiente acción particular a tomar, así como te va a hablar, van a hablar de esto, o te va a ir a ver, etcétera. Pero lo que sí vemos es un cambio de energía importante que tu persona está haciendo con respecto al compromiso y llevar esta conexión un paso más allá, ¿ok? Solamente que la carta de la fuerza también siento que nos está llamando a tener un poco de paciencia, a seguir con esta constancia, siempre y cuando a ti te haga sentido y realmente esto sea lo que quieres para ti, ¿no? Esa decisión la tomas tú, ¿no? Acá solamente estamos mirando las posibles energías entre la persona especial, ¿ok? Una cosa es lo que pase y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Por ejemplo, una cosa es que por ejemplo, esta persona no me pueda dar la suficiente atención y otra cosa es que yo sienta que quizá que me está engañando, que quizá que está haciendo, que quizá ya no me quiere. Son dos cosas muy distintas. Yo elijo cómo reaccionar, ¿bien? Y eso me empodera bastante. Yo elijo cómo decido ver las cosas también o cómo decido aclarar las cosas también, ¿ok? Una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones, ¿ok? Ojo, también como les he dicho Capricornio, toma lo que resuena, si es que no te está resonando la lectura, eso está muy bien también, ¿ok? Si es que tú sientes que no puedes confiar en esta persona, también es muy válido no desear esta conexión, ¿ok? Tenemos un pájaro enjaulado. Cuando sale este dije, generalmente tiene que ver con cómo te encierran tus propios pensamientos en una jaula, ¿no? Lo único que te puede liberar es iluminarlos con la verdad, ¿no? O con los hechos, ¿vale? Y somos nosotros quienes tenemos que hacer ese cambio, ese esfuerzo de con la comunicación mostrar qué es lo que realmente está pasando y desde ahí discernir mejor. También tenemos el árbol de la vida, siento yo que nos da mucha estabilidad y es algo que se va trabajando en el tiempo y va creciendo en el tiempo y se va solidificando en el tiempo. Bien. Y con el dije de El Zorrito siempre me da la impresión que tiene que ver con El Principito y siempre les dejo este mensaje. Si es que te gusta El Principito, vuelve a leerlo, pueden haber mensajes ahí para ti. Pero les voy a insistir, si es que aún así sientes que desconfías de la energía de esta persona, no tienes por qué quedarte en esta conexión, ¿no? Esto solamente depende de ti y de lo que tú desees para ti, ¿ok? Yo sé que está un poco compleja la lectura, ¿ok? Pero conéctate con tu intuición. ¿Qué te está diciendo tu intuición? ¿Ok? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti, Capricornio. Espero haberte ayudado con esta lectura. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos la próxima vez, nos vemos en un próximo video. Así que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Ooh.